Buenas tardes a todas y todos. Nuevamente aquí estamos en Educa Comego. Yo soy la doctora Lorena Ferrer y en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy especial que se va a conmemorar este próximo 25 de noviembre, que es el Día Mundial o Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Para esto tuvimos el agrado de contar con la presencia de la doctora María Antonia Valdés Vargas, quien es médico cirujano por parte de la UNAM, realizó la residencia o la especialidad de ginecología y obstetricia en el ISSSTE, actualmente subdirectora médica de la Clínica Integral de la Mujer, está certificada por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, es integrante además del Comité de Cuidados de los Derechos de la Salud de la Mujer en la FEMECO, que es la Federación de nosotros de los Ginecólogos y Obstetras. También es miembro de varias agrupaciones médicas como NAMS, de la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción, de la Asociación Mexicana del Estudio de Climaterio y por supuesto también aquí de nuestro colegio de Comego. Entonces, en esta ocasión, pues les comentaba que esta es una fecha que se conmemora a nivel mundial y lo que se conmemora no es de que salir a las calles y armar el relajo que siempre se arma en Reforma, sino que es para denunciar la violencia que se ejerce contra todas nosotras las mujeres, y es en todo el mundo. Y también para reclamar a todas las políticas públicas, por supuesto, en todos los países para que se erradique este tipo de violencia. Pues muchas gracias, doctora Valdés, y muchas gracias por contar con su presencia aquí, que para nosotros es un agrado muy especial. Y aparte usted es una experta en este tema. Muchas gracias y bienvenida, doctora. No, pues muchas gracias, doctora Ferrer. Elaboré una presentación para que pues vayamos viendo los puntos claves. Se las voy a compartir. Sí, muy amable, gracias. Porque creo que sí es algo sumamente importante. Sí. Sí, en efecto, esto es Ahí se ve ya, ¿verdad? Sí, ya se ve. Sí. Bueno. Si quiere ampliarla para que sea manera de presentación, por favor. Ok. Y también les comento que pueden ir haciendo preguntas o comentarios acerca de todo este tema para el final de la ponencia nos los pueda resolver la doctora Valdés. Hasta luego, nos vemos. Claro. Sí. Bueno, pues empezaremos por decir o recalcar la importancia del 25 de noviembre, ¿sí? Este es mi currículum, que ya lo mencionó la doctora, y es importante, pues, hablar un poquito de la historia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, pues, nosotros las mujeres, o en general mujeres, han estado dedicadas al ámbito privado, ¿sí? Y los hombres al ámbito público. Es decir, en la mayoría de las ocasiones, son los hombres los responsables de tener un empleo, o se pensaba que eran los responsables de tener un empleo. ¿Sí me escuchó, perdón? ¿Sí? Bueno. Sí, sí se escucha. ¿Sí? Ah, perdón. Sí se escucha. Ok, gracias. Que los hombres eran los responsables de tener un empleo para llevar el sustento al hogar, ¿sí? En cambio, las mujeres, pues se les veía o se nos veía como encargadas del cuidado de la casa y de los hijos. Sin embargo, a fines del siglo pasado, las mujeres empezaron a incursionar en los ámbitos que eran solamente reservados para los hombres, ¿sí? Como sería, por ejemplo, pues el mercado laboral, la educación y principalmente también la política, ¿sí? Esto, pues, en sí fue un logro, pero también, digamos, tenía su lado no tan bueno. ¿Por qué? Porque entonces la mujer, se propició que la mujer tuviera una doble o incluso hasta triple jornada de trabajo, ya que a fin de cuentas, a pesar de tener una profesión, a pesar de un trabajo, sigue siendo ellas las encargadas de realizar trabajos domésticos, ya que realmente son pocos los hombres que van a participar en el
desarrollo de los mismos. ¿Sí? Bueno, el tema de la igualdad de género y violencia contra las mujeres fue hasta 1970 en que se empezó a poner en las agendas internacionales, y en México en el 2001 en respuesta a ciertos convenios y tratados internacionales que México ratificó. Ahora, nos preguntamos, ¿por qué el 25 de noviembre? ¿Sí? Bueno, pues nos vamos a remontar al 25 de noviembre de 1960, en la cual las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal pasan a ser una parte o personajes importantes, ¿sí? En 1981 se tuvo el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe. Ajá. Aquí habían reunidas más de 280 mujeres, y ellas propusieron que se celebrara el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el 25 de noviembre, con el fin, digamos, de reconocer el trabajo o reconocer, digamos, el esfuerzo de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal. Ellas fueron asesinadas brutalmente en 1960, ¿sí? Por el entonces presidente de la República Dominicana, que se llamaba Rafael Leónidas Trujillo, y que fueron asesinadas únicamente por el hecho de ser mujeres y por el hecho de ser activistas políticas, ¿sí? Por eso, este encuentro feminista decidió tomar esta fecha. De aquí en adelante, pues se fueron dando ciertos convenios que recalcaban la importancia de evitar la discriminación de la mujer, y de los más importantes fueron el que se llevó en 1981, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que se abrevia CEDAW. En 1993, el 20 de diciembre, la Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos hace la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Nuevamente, en 1994 se hace otra convención llamada de Belém do Pará, ¿sí? Que aquí se recalcó la importancia de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Y luego fue en 1995 en Beijing, China, donde se realizó la cuarta conferencia mundial sobre la mujer, ¿sí? Y aquí se recalcó también adoptar ciertas medidas para prevenir y eliminar la violencia contra la mujer. Ya fue hasta 1999, el 17 de diciembre, en que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas declaró formalmente el 25 de noviembre como Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ¿sí? Como nos decía la doctora Ferrer, no es como para, digamos, salir y protestar y pues, digamos, hacer una serie de acciones, sino que esto fue con el fin de hacer un llamado a todos los gobiernos, a los organismos, a las Naciones Unidas, organizaciones internacionales y no gubernamentales, para que se lleven a cabo actividades que iban dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto del problema tan grande que es la violencia contra las mujeres. Ahora bien, nos preguntamos, ¿qué es la violencia contra la mujer? Bueno, pues está bien definido y quedó establecido en la convención de CEDAW, en el artículo 1, queda determinado como violencia todo acto que está basado en la pertenencia al sexo femenino y que es causa o es susceptible de ocasionar daño, sufrimiento físico, psicológico, sexual, ¿sí? Incluyendo amenazas, coacción, privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Aquí, para que nosotros hablemos de violencia, tenemos que definir dos conceptos muy importantes. En primero,
primera, el que es la misoginia, ¿sí? Que va a ser que está definido como las conductas de odio hacia la mujer que se van a manifestar en actos violentos y crueles contra ella por el simple hecho de ser mujer, ¿sí? Y tenemos lo que es el sexismo. El sexismo, pues, es la discriminación de una persona únicamente por considerarla que es un sexo inferior, ¿sí? Ahora bien, de acuerdo a los medios que utilizan las personas agresoras y los daños que producen las mujeres víctimas, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia va a identificar 9 tipos específicos de la misma. Los vamos a mencionar, pues para que sepamos de qué estamos hablando, ¿sí? Tenemos primero la violencia psicológica. La violencia psicológica, pues, esta se va a manifestar a través de palabras, de condicionamientos, ¿sí? De comparaciones, de humillaciones. O sea, no se, aquí no utiliza, digamos, la violencia física, sino que solamente son agresiones, con el fin de desvalorar, intimidar, controlar las acciones, comportamientos y decisiones que conllevan a la víctima a la depresión, generando aislamiento, devaluación de la autoestima e incluso suicidio. Ahora tenemos la violencia física. La violencia física va a ser cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que puede provocar o no lesiones, pero ya bien sean internas o externas. Tenemos la violencia también patrimonial. La violencia patrimonial es aquella que va a ocasionar daños o menoscabo en los bienes muebles e inmuebles de la mujer o de su patrimonio. ¿Cómo se va a ejercer esta violencia? Bueno, pues por medio de robo, venta de objetos personales o bienes inmuebles sin consentimiento de la mujer, destrucción de objetos personales como puede ser ropa, joyas, fraudes, quitar el salario o herencias recibidas y esconder correspondencia o documentos personales. Tenemos también la violencia económica. Esta pues va a afectar la economía de la mujer a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso o percepciones económicas, ¿sí? En la restricción, limitación o negación injustificadas para tener recursos económicos. Aquí, por ejemplo, sería negarle el dinero suficiente para que la mujer satisfaga sus necesidades, incluso elementales, como comer, como vestirse, como tener un lugar digno donde vivir, ¿sí? Como proporcionarle, digamos, o tener derecho a una clínica de salud. En caso de que sea, por ejemplo, pareja que esté separada, pues negarse a proporcionarle una pensión alimentaria. En caso del matrimonio, pues no permitirle trabajar para evitar que ella tenga una autonomía económica, así como no reconocerle el trabajo o los cuidados no remunerados. Es, por ejemplo, cuando nosotros le preguntamos a una mujer, ¿trabajas? Y luego ella nos contesta, no, me dedico al hogar. Pues ese es un trabajo y es un trabajo de los más pesados y aparte es un trabajo que realmente no tiene remuneración, ¿sí? Seguimos con la violencia sexual. Bueno, aquí la violencia sexual, y que es de las más frecuentes, es cualquier acto que va a degradar o dañar el cuerpo y o la sexualidad de la víctima, que en este caso sería la mujer, y que por lo tanto va a atentar contra su libertad, contra la dignidad y su integridad física, ¿sí? Aquí se habla de un abuso de poder que va a implicar la supremacía masculina sobre la mujer al denigrarla y tratarla como objeto. Ahora bien, esta violencia sexual va desde amenazas, ¿sí? De miradas o palabras lascivas, de acercamientos no deseados, de tocamientos corporales sin consentimiento,
de insinuaciones sexuales. Obligar a la mujer a tener relaciones sexuales o adoptar ciertas posiciones sexuales que ella no quiera, ¿sí? Burlarse del cuerpo o compararla con otras mujeres. Obligarla a ver o acariciar el cuerpo del agresor. Aquí también incluye lo que es la violación ya en sí, la explotación sexual y el uso denigrante de la imagen de las mujeres. Ahora, en este tipo de violencia, que es la violencia sexual, están contenidas tanto la violencia física como la violencia psicoemocional. Tenemos otro tipo de violencia, que es contra los derechos reproductivos. Aquí va a ser la serie de acciones o omisiones que van a limitar o vulnerar el derecho a las mujeres a decidir libre y voluntariamente sobre su función sexual, ¿sí? Serían, por ejemplo, digamos, vulnerar el derecho de cada mujer que tiene a decidir libremente el número y espaciamiento de los hijos e hijas, ¿sí? El acceso a métodos anticonceptivos que ella elija, ¿sí? El acceso a una maternidad también elegida y segura, el acceso a servicios de aborto seguro, claro está, en el marco previsto por la ley para la interrupción del embarazo, y a servicios de atención prenatal, así como servicios obstétricos de emergencia, ¿sí? Aquí dentro de esto está incluido, como podemos ver aquí en la última imagen, que dice el limitar el acceso a los servicios de salud reproductivos o sexuales o la atención obstétrica y prenatal de emergencia. Aquí incluiríamos, por ejemplo, el maltrato que puede recibir la paciente embarazada durante el embarazo, durante el parto o incluso en el puerperio. Seguimos con la violencia simbólica, ¿sí? Esto más bien esto está en relación a los roles estereotipados que tiene la mujer en la sociedad, ¿sí? O sea, son mensajes, no es, digamos, una violencia física ni a través a veces de palabras, sino con mensajes, con imágenes, ¿sí? O sea, ¿cómo se pinta a la mujer? La mujer puede estar, digamos, como esta imagen dedicada a hacer las labores del hogar, ¿sí? Entonces, estos son signos que van a transmitir, dominación, desigualdad, discriminación en las relaciones sociales y naturalizando lo que es la subordinación de la mujer en la sociedad. O sea, la mujer tiene un papel, como habíamos mencionado históricamente, en el hogar, ¿sí? Es este tipo digamos, de violencia. Y por último tenemos la violencia feminicida. Esta va a constituir la forma extrema de violencia contra las mujeres, ¿sí? Y va a ser producto de la violación de los derechos humanos y puede culminar en homicidio u otras formas de muerte violenta de las mujeres, y dentro de estas se encuentran contenidas, o sea, dentro de esta violencia feminicida está contenida la violencia psicoemocional, física, sexual, y es un crimen que se va a cometer por motivo de género. Ahora bien, es difícil, ya hablamos de lo que son los tipos de violencia. Ahora bien, es importante recalcar que es muy difícil encontrar este tipo de manifestaciones de una manera aislada, ¿sí? Generalmente son consecuentes uno del otro, y en la mayoría de las ocasiones el ejercicio de una violencia generalmente va a conllevar al inicio y desarrollo de otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque el problema va a radicar en que muchas conductas se vuelven normales, o sea, se normalizan, ¿sí? Entre comillas, y pueden llegar a ser entendidas como propias de los roles de género. Así las mujeres van a quedar inmersas en un círculo de violencia que va a comenzar, puede comenzar con manifestaciones violentas que van a ser entendidas como normales. Poco a poco
van a incrementar su intensidad y van a explotar. Y posteriormente van a regresar a una fase de calma, que es reconciliación y nuevamente volver a comenzar. ¿Esto qué va a traer consigo? Pues que las mujeres van a sentir dependencia, culpa, falta de autoestima, vergüenza, depresión, apatía, además que se va a convertir en un peligro para su vida. Esto de que les acabo de hablar es lo que se llama el ciclo de la violencia, ¿sí? Que poco a poco se va intensificando hasta que muchas veces termina con la vida de las mujeres que están sufriendo este tipo de violencia. Bueno, ahora hablemos de las modalidades de violencia contra las mujeres. Ya dijimos el tipo. Bueno, ¿qué es la modalidad de violencia contra las mujeres? Bueno, estos van a ser todos aquellos, ya sea en el ámbito público como privado, donde ocurre y se ejerce la violencia, ¿sí? Para identificarlas es necesario hacerse dos preguntas. ¿Quién ejerce la violencia y en dónde se ejerce la violencia contra la mujer? Y tenemos uno de los que es más comunes, ¿sí? Puede ser la violencia familiar. Esta va a ocurrir dentro o fuera del domicilio de la víctima. Pero lo importante es que va a ser cometido por parte de la persona agresora, por la que ella tenga o haya tenido parentesco, ya sea por consanguinidad, como pueden ser hermanos, como pueden ser el padre, hermanos. También puede ser por afinidad, ¿sí? Este parentesco derivado de un concubinato, de un matrimonio o de una sociedad de convivencia. Otro tipo de violencia, otra modalidad, es la violencia del noviazgo. Esta va a estar dirigida a dominar, a someter, controlar y agredir a las mujeres en cualquier edad, ¿sí? Ejerciendo uno o varios tipos de violencia. Y puede ser durante o después de una relación de noviazgo, afectiva o sexual. Otra modalidad de violencia es la laboral. Esta, por ejemplo, va a ocurrir cuando se va a presentar la negativa de contratar a la víctima, o respetar su permanencia dentro de un trabajo o las condiciones generales del mismo, por descalificación del trabajo realizado. O sea, por el simple hecho de ser mujer, ¿sí? Aquí suele ocurrir que la mujer pues no tiene, digamos, la posibilidad de ser, digamos, escalar o ocupar digamos, un mejor puesto por el simple hecho de ser mujer, o que se descalifique su trabajo, que se tenga amenazas o que la tengan trabajando con amenazas, con intimidaciones, humillaciones, explotación y todo tipo de discriminación únicamente por condición de género. Y luego tenemos la violencia escolar. La violencia escolar va a ser infligida por el personal docente. Puede ser el personal docente, puede ser administrativo o cualquier integrante de la comunidad educativa, ¿sí? Y estas conductas o estas modalidades de violencia o tipos de violencia van a ser cometidas en forma individual o colectivamente. Se van a realizar y se van a prolongar tanto en el interior como en el exterior de los planteles educativos o incluso del horario escolar. Seguimos con la modalidad docente. Bueno, aquí va a ocurrir o se llama violencia docente cuando se daña la autoestima. Aquí sería, por ejemplo, no solamente de alumnas, sino serían alumnas o maestras con actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, por las limitaciones y o características físicas que les infligen otras maestras o maestros o algún personal administrativo, ¿sí?
En cuanto a la comunidad, a la violencia de comunidad, es aquella que va a estar cometida en forma individual o colectiva y que va a atentar contra la seguridad e integridad personal. Puede ocurrir en el barrio, en los espacios públicos, en los espacios públicos, pero que sean de uso común, en los de libre tránsito, en inmuebles públicos, y va a propiciar también discriminación, marginación o incluso exclusión social. Otra de las que son muy importantes es la modalidad institucional. Estos son actos u omisiones de las personas que van a tener una calidad de servidores públicos, ¿sí? Y que van a discriminar, van a dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, ¿sí? Así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. El gobierno de la Ciudad de México se encuentra obligado a actuar con la debida diligencia para evitar que se infrinja este tipo de violencia contra las mujeres. Ahora vamos con lo que es la violencia mediática. Perdón. La violencia mediática. La violencia mediática es, digamos, tanto la mediática como la simbólica, ajá, van a ser aquellas que son ejercidas principalmente por los medios de comunicación y se van a caracterizar por la publicación o difusión de mensajes o imágenes estereotipadas a través de cualquier medio de comunicación que de manera directa o indirecta va a promover la explotación de mujeres o que sus imágenes injurien, difamen, discriminen, deshonren, humillen y atenten contra la dignidad, ¿sí? Así también la utilización de mujeres adolescentes o niñas en mensajes o imágenes pornográficas, ¿sí? Porque esto va a legitimar la desigualdad de trato, ajá, y va a construir patrones socioculturales reproductores de desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres. Y por último tenemos la violencia política en razón de género. Pues esta va a ser ejercida en el ámbito político público y va a tener por objeto sesgar, condicionar, impedir, restringir, suspender, menoscabar, obstaculizar y afectar el reconocimiento, el goce o ejercicio de los derechos político-electorales de una mujer, ¿sí? Así como el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a un cargo o función que ella desempeñe en el poder público, ¿sí? Es necesario señalar que cada modalidad de violencia, a fin de cuentas, van a ser espacios de poder, ¿sí? Tanto públicos como privados. Y aquí los diferentes tipos de violencia se van a manifestar, ¿sí? Por ejemplo, en el ámbito familiar, la violencia puede ser, como ya había dicho, ejercida por el padre, hermanos u otro familiar conocido que reside en el hogar y que haciendo uso de su autoridad o poder ejerzan violencia física, psicoemocional, sexual, económica, patrimonial, etcétera. Tenemos también algo que está, digamos, muy en moda debido a todas las tecnologías que tenemos, pues lo que se llama la violencia digital, ¿sí? Aquí van a ser acciones en las que se expongan, difundan o reproduzcan imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento, ¿sí? O sea, como sabemos, se ha puesto de moda que sobre todo los adolescentes, hacen videos, se toman fotos, se los mandan, los mandan entre ellos, entre la pareja, pero cuando hay alguna ruptura, pues entonces aquí viene como la venganza, ¿no? Y ahora, por haber terminado, pues
subo tus fotos o subo videos que pues que se consideraban personales, ¿verdad? Y aquí va a causar un daño moral no solamente a ellas, sino también a sus familias. Derivado de esto, tenemos dos leyes importantes que se crearon, y que digamos, fueron publicadas en el Diario Oficial y entraron en vigor en el 2021, ¿sí? Una de ellas tenemos que es la Ley Olimpia. La Ley Olimpia va a surgir a raíz de la difusión de un video de contenido sexual no autorizado de una activista mexicana. La ley lleva su nombre. Ella es Olimpia Coral Cruz, ¿sí? Y esta mujer es originaria de Huachinango, Puebla, y derivado de ella se impulsó una iniciativa para reformar el Código Penal de dicha entidad y tipificar tales conductas como violación a la intimidad, acción que ya se ha replicado en más de 17 entidades federativas. Tenemos ahora la ley Ingrid, que esta va a surgir a raíz de la difusión indebida, ¿sí?, en redes sociales y medios de comunicación de las imágenes de un feminicidio que ocurrió el 9 de febrero de 2020 aquí en la Ciudad de México, ¿sí? Esta mujer, una mujer joven, llamada Ingrid Escamilla Vargas, fue víctima de feminicidio. Pero no solamente eso, sino que se hizo la difusión masiva del cuerpo de esta mujer, lo cual conmocionó realmente a la sociedad, ¿sí? Indignada se exigió que pararan todas las filtraciones del expediente, porque estas filtraciones del expediente venían de la Fiscalía, y en respuesta a la Fiscalía de la Ciudad de México, sí presentó una iniciativa para adicionar a un artículo, al artículo 293, para adicionar al artículo del Código Penal, un apartado con el objetivo de lograr tipificar de forma autónoma las conductas que realicen las personas o servidores públicos que de manera indebida revelen o difundan imágenes de videos, grabaciones, así como archivos de la carpeta de investigación, ¿sí? Con el fin de fortalecer la protección de los derechos de las víctimas y combatir la violencia de género mediática. Gracias a eso, bueno, también existe la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ¿sí?, que esta va a tener como objetivo establecer la coordinación entre el gobierno federal, los estados, los municipios, las alcaldías, ¿sí?, para prevenir, castigar, eliminar la violencia contra las mujeres y así proteger su derecho a una vida libre de violencia. Ahora, hay ciertos principios que van a garantizar van a garantizar una vida libre de violencia. Primero, que existe igualdad jurídica entre hombres y mujeres, que exista respeto a la dignidad humana de la mujer, ¿sí?, que no haya discriminación de las mujeres y que la mujer tenga la libertad de vivir su vida como ella lo elija. ¿Sí? Esta ley general del acceso a las mujeres a una vida libre de violencia también nos dice que todas las mujeres tienen derecho a desarrollarse plenamente en todos los espacios, tanto públicos y privados. Tienen derecho a transitar sin inseguridad y a tener autonomía en todos los ámbitos de su vida y también a disfrutar de los derechos humanos sin condicionamientos y sin limitaciones. Ahora bien, cuando ya una mujer sea víctima de cualquier tipo de violencia, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y eso nos lo marca la Ley General del Acceso a de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que debe ser tratada con respeto, ¿sí? Debe recibir protección inmediata
e información sobre las opciones de atención que necesita. Debe recibir una asesoría legal inmediata y sin costo. Debe recibir atención, información médica y psicológica, ¿sí? Debe vivir en un refugio de ser necesario en compañía de sus hijos e hijas, si está en peligro o de su vida, ¿sí? Debe ser reconocida como una persona valiosa para su comunidad y recibir educación sin discriminación. Las mujeres indígenas, que también es un grupo de mujeres que son las que sufren, digamos, este tipo de violencia o algún tipo de violencia con mucha más frecuencia, deben de tener un intérprete y un defensor que conozca su idioma y su cultura. Y que la víctima en determinado momento puede negarse a asistir a reuniones de conciliación con su agresor. También, gracias a esta ley, se activó lo que es la alerta de violencia de género contra las mujeres, ¿sí? Esta está declarada por la Secretaría de Gobernación y cuando se ve que existe violencia feminicida y misoginia, se trata de visualizar todas las situaciones graves de violencia con la finalidad de impedir acciones sobre la federación, el estado, municipios, alcaldías, que nos van a permitir atender, castigar y eliminar cualquier tipo de violencia. Y pues aquí tenemos también lo que es un programa integral para prevenir. Y es importante que nosotros lo conozcamos, ¿sí? Porque a veces, bueno, la mujer que es víctima de algún tipo de violencia no lo reporta pues por miedo, no lo reporta porque a veces no se le hace caso. Es lo que ya habíamos mencionado en la violencia institucional. A veces el personal que es el encargado, digamos, no le da la importancia a todo este tipo de declaraciones que la mujer está haciendo, ¿sí? Entonces, se generó este programa con el fin de que nosotros pudiera, o que se pudiera reeducar a las personas para cambiar conductas de violencia a la mujer. También a los servidores públicos, ¿sí? Para que sepan los derechos y necesidades de las mujeres víctimas de la violencia, o recordarles, ¿sí? Que se pueda atender y proteger de forma eficaz y gratuita a las víctimas de violencia. Que se trate de crear capacitación para enseñar a las personas cuáles son las causas y las consecuencias de la violencia contra la mujer. Que haya programas de capacitación para que las víctimas puedan participar en cualquier actividad de la vida diaria, ¿sí? Vigilar que los medios de comunicación eviten difundir cualquier tipo de violencia hacia las mujeres y fomenten el respeto a los derechos a sus derechos. Verificar que se investiguen las causas y consecuencias de la violencia contra la mujer, y que se haga una publicación de los resultados y de los resultados de las investigaciones de las causas y consecuencias de la violencia contra las mujeres, ¿sí? Promover que las mujeres denuncien a los agresores, y delimitar la forma de trabajo que las instituciones que ayuden a las mujeres víctimas de violencia, ¿sí? Y para esto vamos a saber, o debemos estar enteradas nosotros como mujeres, que hay un marco legislativo y normativo que nos está protegiendo, ¿sí? Empezando por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la legislación en materia de violencia y órdenes de protección que se han dado. Y estas órdenes, y que también hay un marco legislativo y normativo, ¿sí? O sea, hay, digamos, instancias internacionales, incluso, que tienen, descrito, el que existe la violencia, el que existen los diferentes tipos y modalidades de violencia, y que debe de existir un castigo a los agresores que inflijan este tipo de violencia contra las mujeres. Aquí hay una pequeña reflexión, ¿sí? Que dice, hay criminales que proclaman tan campantes, la maté porque era mía, así nomás,
como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia y derecho de propiedad privada, que hace al hombre dueño de la mujer, pero ninguno, dice, ninguno, ni el más macho de los supermachos, tiene la valentía de confesar, la maté por miedo, porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Bueno, esto sería, digamos, en forma, pues traté de resumirlo, pero sí es importante, o sea, importante que nosotros sepamos por qué se celebra el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de todo tipo de violencia con las mujeres, contra las mujeres. Que sepamos que existen leyes que nos protegen, ajá, que nosotras como mujeres detectemos lo que es cuando estamos siendo víctimas de violencia. ¿Por qué? Porque como nos mencionábamos, hay a veces actitudes que se vuelven normales, pero que no lo son. Actitudes, por ejemplo, un hombre violento, pues nosotros podemos, digamos, conocerlo desde el noviazgo. A veces se toma como común o como normal o como de cariño el recibir pellizcos, jalones de cabello, empujones, todo ese tipo de actitudes, pues a fin de cuentas pueden ir creciendo, ajá, y pueden terminar, digamos, en otras situaciones todavía más graves. Hay bueno, no sé si hay alguna pregunta, pero sí me gustaría, en otra ocasión, hay un texto que se llama Recibí flores, y la verdad es un texto un poquito largo, pero que nos habla de cómo inicia, o sea, cómo inicia la violencia. Hoy me habló fuerte, ajá, pero me dio flores, y eso quiere decir que me quiere. Luego, después, hoy me aventó, pero pues después me dio flores, quiere decir que me quiere. Hoy me golpeó, recibí flores, quiere decir que me quiere. Y así se va incrementando la violencia hasta el día que la mujer, pues, la golpea o la agrede tanto que a fin de cuentas la terminan matando. Y entonces dice, hoy recibí flores. Ajá, pero ¿por qué recibí flores? Pues porque es mi funeral. Entonces, de aquí la importancia que nosotros, pues, detectemos, o sea, cuando estamos siendo víctimas de algún tipo de agresión, ajá, para que nosotros, pues, también no lo permitamos, ¿verdad? Como mujeres, como seres humanos, tenemos muchos derechos y debemos ser respetados. Debemos no permitir que no sean respetados, pero también nosotras debemos de conocerlos y promover el respeto hacia nuestra persona. No sé si hay alguna pregunta, Lore, o algo. O Sí, ya me pues pasé. agradecerte de la excelente ponencia que nos diste, todo el compartir tanto conocimiento. Aquí hay una pregunta nada más que dice, buenas noches, dice, se sabe que existen muchísimos casos de diferentes tipos de violencia, independientemente del lugar. Ahora la pregunta ahí viene, dice, ¿por qué este tema no es atractivo incluso para las mujeres, si hay leyes que nos protegen de la violencia de género? Exacto. Sí, o sea, tal vez porque pues nos falta, digamos, hacer un poquito más de promoción, o tal vez porque las mujeres, como decíamos, la mujer que es víctima de violencia, ella pues le da pena, le da miedo, está intimidada y no lo puede, ella no lo manifiesta, ¿sí? Entonces, precisamente por eso, bueno, a mí me parece un tema sumamente importante y qué bueno que digamos, Comego tuvo el buen gusto, el tino, de incluirlo, porque también es hacer conciencia en nosotros, o sea, conocerlo, nosotros como profesionistas, nosotros como cualquier tipo de mujer, ¿sí? Porque de hecho te voy a decir algo, o sea, aquí estamos hablando de la violencia directamente del hombre hacia la mujer
pero también recordemos que a veces la mujer recibe violencia incluso de la misma mujer, ¿sí? Si estamos hablando de violencia en la familia, intrafamiliar, pues a veces no es ni el padre, ¿no? Sino la madre o las hermanas o una tía o otra persona, o sea, nos estamos, digamos, especificando el hombre, pero también a veces nosotras mismas como mujeres nos violentamos, ¿sí? Y nos violentamos, ¿por qué? Porque incluso, pues, nosotras que estamos o que manejamos lo de menopausia, también hemos visto, o sea, una mujer violenta a otra mujer diciéndole menopáusica o diciéndole climatérica, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues la verdad no hacemos conciencia que si tú violentas a una mujer, te estás violentando tú misma, ¿sí? Porque entonces vas a permitir que no solamente que cualquier otra persona pues ejerza algún tipo de violencia, ¿sí? Precisamente el 25 es para eso, para que nosotros hagamos este tipo de pláticas y creemos conciencia, de todo lo que existe, de los tipos de modalidades, y que hagamos conciencia y que tratemos digamos, sobre todo en las pacientes, generar esta conciencia de lo que está sucediendo o de lo que nos puede suceder, ¿sí? Sí, No pues, sé, pues efectivamente, para conocer una como mujer lo que es la violencia, no necesariamente la tiene que vivir. Entonces uno como no, madre o como hermana o como tía o que está en una familia, pues debe de aprender qué tipos de claro, violencia hay para poder enseñarle ahora sí que a nuestras niñas, ¿no? Desde que están chicas, que para prevenir el bullying, o sea, desde entonces, de no hacerlas menos y hacerlas realmente claro, como dice la Constitución y todas las leyes que mencionaste, sobre sí, lo que tenemos nosotros derechos al igual que un hombre, que un varón. claro, Entonces, pues yo creo que ese es un tema muy importante, independientemente que a la gente no se les atractivo. Muchas veces dicen, la violencia no existe. No existe porque no la conocen, porque como tú lo mencionaste, hay violencia psicológica, ¿no? claro, Simplemente el que te ignoren, o sea, en cualquier tipo de relación, en un trabajo o donde sea, pues también es un tipo de violencia. Y una como mujer siempre se malacostumbra, ¿no? De que pues yo soy menos, el hombre es más, y pues es que le va a tocar a él el aumento de sueldo, el puesto, claro, aunque yo tenga aquí los años trabajando, pues le va a tocar a él, y ya una se acostumbra a ser siempre menos. Sabemos de que esto, si uh-huh, no se gesta o no se educa desde la casa, en el hogar de claro, cada uno, en la familia, pues finalmente no vamos a poder progresar. Además claro, también, desde que una mujer se embaraza, como ya lo comentabas, así que si fue una violación o lo que sea, si ella no quería tener ese bebé o no quería embarazarse en ese momento, pues también es otro tipo de violación, pero independientemente el claro, bebé ya viene en camino, pues hay que ajá, quererlo desde ahí, sea hombre o sea mujer, hay que sienta que va a ser bien recibido y que es un embarazo deseado, aunque no haya sido planeado, pero que es un embarazo deseado. Y algo muy importante que yo considero de que a nuestros recién nacidos o a las personas recién nacidas hay que abrazarlas, hay que quererlas, hay que darle manifestaciones de cariño, de amor, de saber que tienen afecto. Porque si no, uno crece sin saber lo que es un abrazo, una calidez de un abrazo, ¿no? ¿Cuántos mensajes claro, mandan de que los abrazos pueden curar muchas cosas? Claro que sí, todo el mundo necesitamos un abrazo de vez en cuando. claro, Incluso cuando antes se hacían los funerales, pues, ¿qué llega y hace uno? Pues abraza a los deudos, ¿no? claro, Y siente uno sí, bonito que lo abracen a uno. Entonces hay que enseñarle desde pequeños a las nuevas generaciones, efe pues que hay que ajá, prevenir la violencia, pero para prevenirla hay que conocerla. Entonces son claro, temas muy importantes y no como mujer acostumbrarse a que pues somos menos, son más los claro, hombres, y también desconocer todo lo que es el marco jurídico, el marco legal, exacto, que nos va a proteger. A lo mejor no vamos a lograr nada en estas generaciones, pero en un futuro sí, porque debe, como dicen, para lograr un cambio debe pasar casi hasta 3 generaciones para poder claro, lograr un cambio. pero yo creo que aquí tenemos que ser como bien positivos. O sea, nosotras como mujeres, como tú dijiste, como mujer madre, como mujer profesionista, tenemos la obligación,
no solamente en nuestro ámbito, sino en nosotras como personal de salud, tenemos la obligación de crearle esa conciencia a las mujeres, digamos, darles a conocer todos los derechos que ellas tienen, más bien orientarlas. Como tú decías, efectivamente, no es que a veces uno se crea menos, sino que son situaciones que se van estereotipando, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que pasa? La mujer es para la casa, para el hogar, para cuidar hijos, para hacer qué hacer, y de hecho, en las generaciones todavía más, digamos, anteriores a las nuestras, ¿qué es lo que pasaba cuando una hija se quería divorciar o quería dejar al esposo? ¿Qué es lo que les decía la familia? La No, o relegaban. sea, no lo puedes hacer porque es tu cruz y te tienes que aguantar. Ajá. Y expresiones que la verdad llegas a oír que dices, oye, a mí no me interesa ¿cómo quisiera yo tener un marido, aunque fuera borracho y fuera golpeador, pero que me mantuviera? Y eso son expresiones que mujeres, o sea, las dicen. Entonces, no, o sea, no es no es que seamos menos. Hemos demostrado al paso del tiempo que tenemos la misma capacidad. Efectivamente, Lore, esto pues llevamos mucho rezago. O sea, en lo que yo dije históricamente, fíjate, lo que sucedió con estas tres hermanas que fueron de las primeras activistas, ocurrió en el 1960. Ajá. ¿Cuándo se les reconoció a ellas? En 1981. Las feministas que hicieron su convención, y ellas dijeron, ¿por qué no celebrarlo el día que mataron a estas mujeres que eran activistas? ¿Por qué no celebrarlo? Y sin embargo, si te das cuenta, eso fue en el 81, y a raíz del 81, ya en el 91, 93, 94 y 95, hubo muchas convenciones y acuerdos contra la eliminación de la violencia contra la mujer. Hasta 1999, la ONU lo declaró como un día oficial, ¿sí? Y todos los marcos normativos, tanto internacionales como nacionales, no son de unos años. O sea, la Constitución no es de unos años, la Constitución nos da derecho y no tiene unos años. Todos los convenios, los acuerdos, el Belém do Pará, el CEDAW, tampoco son de hace 3 años, ¿sí? O sea, son acuerdos que ya tienen mucho tiempo, unos son del 80 y tantos, del 90 y tantos, y eso. Y sin embargo, efectivamente, no vamos a la paz, o sea, todavía vamos con un rezago, digamos, muy importante, ¿sí? Por eso de aquí la necesidad de que nosotras promovamos nuestros derechos. Yo también, así como tú dijiste, no estoy de acuerdo, no soy feminista, o sea, no porque sea ofensivo ni nada, sino porque no creo que a mi manera de ver sea, digamos, destruir o hacer cosas así, no, sino crear conciencia, y crear conciencia en nuestras nuevas generaciones, en nuestras generaciones de niñas, para que ellas se den su valor como mujeres, y que a fin de cuentas vivan su vida como ellas quieren vivirla, ¿sí? Ser profesionistas, no sé, tener los principios que ellas quieran en base a los derechos también, o sea, sin pasar sobre el marco normativo que tenemos. Entonces, pues es con esto la finalidad. La verdad es, a mí es un tema que me gusta mucho. Yo la verdad te agradezco haberme permitido participar, y pues No, pues creo muchas que gracias. Muchas gracias a ti por tu dedicación y compartir todos los conocimientos, como te mencionaba. Sabemos que esta grabación, bueno, esto se grabó y va a quedar en el Face de Educa Comego. Y ¿algún mensaje que quieras dar así para terminar esta sesión? Pues mi mensaje sería este. O sea, que nosotras nos apoyemos entre mujeres, que nosotras reconozcamos que tenemos derechos, y que no debemos de permitir ninguno de esos tipos de situaciones de los que ya mencionamos, ¿sí?
Y no por desconocimiento, o sea, lo sabemos, aún así a veces llega a suceder, hasta en las mujeres, digamos, de mayor preparación llega a suceder esto. Pero entonces hay que hacer conciencia de que somos seres humanos y que tenemos derechos y que pues debemos respetar, y ser respetados. Sí, Nada más yo creo. pues muchas gracias y recuerden, o sea, hay que respetarnos nosotros mismos, o sea, una misma, para poder respetar a la que tenemos enfrente o al que tenemos enfrente. Bueno, pues muchas gracias por en esta ocasión ya es todo lo que tenemos. El próximo martes tenemos otro Face Live y aquí los esperamos. Muchas gracias por todo y buenas noches y muchas gracias, doctora Valdés. Hasta luego, gracias. Gracias a todos, hasta luego. Hasta luego, gracias.